La enseñanza en esta oportunidad se titula El verdadero adversario de Dios. Tome nota, por favor. El verdadero adversario de Dios. Y para el desarrollo de este tema vamos a estudiar un solo versículo, uno nada más. Vamos a ir al libro de Mateo, si es tan amable, acompáñeme en su Biblia, por favor. Libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, vamos a leer el versículo 23 y dice así: Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Está aquí hablándole el Señor Jesucristo a Pedro. Para entender un poco el contexto de este versículo y por qué le dice esto tan fuerte, devolvámonos ahí al verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿De quién iba a padecer Jesús mucho? De los ancianos, no ancianos de ancianitos de edad, sino ancianos de la iglesia, de las autoridades de la iglesia, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna cosa, en ninguna manera, esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira o la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén y amén. Muy bien. Pedro había confesado antes de esta escena, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Y ese mismo Pedro que aceptaba la divinidad del Señor, lo vemos ahora totalmente ignorante de la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Qué contradicción, ¿no? Eso es como cuando decimos amar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, le pedimos ayuda y sabiduría a Dios,
Pero igual seguimos haciendo lo que se nos da la gana con nuestra vida, tomando decisiones unilaterales, lo que se nos da la gana. Es una contradicción muy grande y Pedrito estaba en una contradicción. Entonces, con respecto a este versículo 23, donde el Señor Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, vamos a analizar varias cosas. Por un lado, el término Satanás significa literalmente adversario. Entonces, este término Satanás en aquella época se utilizaba, era común a alguien que se le levantaba a usted como adversario, usted le decía Satanás, Satanás, ahí viene mi adversario. Y en ese sentido, cuando el Señor le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás, ¿qué le está diciendo? Quítate de mí, apártate de mí, eres mi adversario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía un objetivo. ¿Cuál? Morir por usted y por mí en la cruz. Si eso no hubiese pasado, hermano, ay Dios mío, ni hablar. Bueno, y en el verso 21 el Señor les había anunciado a sus discípulos de que tenía que hacer un viaje a Jerusalén, donde iba a ser vituperado, donde iba a morir y al tercer día resucitaría. Y en el verso 22 leemos que Pedro lo toma aparte, lo llama a un lado. Señor, ¿me permite un momentico decirle algo a solas? Sí, claro, Pedro. Cuénteme qué me necesita decirme. Gracias, Señor. No, es que no quise decírselo delante de todos para no ser imprudente, pero Señor, dice la palabra, comenzó a reconvenirle. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La palabra griega de la cual se traduce el término reconvenirle es epitimán, epitimán, y literalmente significa reprender. O sea que, ¿qué fue lo que el Señor Pedro empezó a hacer con el Señor Jesús? A regañarlo. Mejor dicho, le metió una vaciada. Imagínese usted a todos los discípulos, están ahí con el Señor Jesús y el Señor Jesús les dice, bueno muchachos, yo voy rumbo a Jerusalén, es un viaje que tengo que hacer, es inevitable, y yo voy a morir allá, y allá voy a morir a manos de los principales. Todos están atónitos escuchándolo, y, y el Señor Jesús les dice, vea, de mano de los fariseos, de los principales sacerdotes y de los escribas, yo voy a morir. Me van a vituperar, me van a tratar terrible. Y voy a terminar crucificado y voy a morir, pero tranquilos, al tercer día voy a resucitar. Señor, ¿me permite un momento, por favor? Sí, claro, Pedro, dime. Señor, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando, Jesús? ¿Cómo se te va a ocurrir a ti venir a decir todas estas cosas y además pensar que nosotros lo vamos a permitir? ¿Qué es lo que te está pasando a ti, Jesús, por la cabeza? En ninguna manera esto te acontezca. Es que, a ver, yo no entiendo cómo es que a ti se te viene a pasar por la cabeza esto. Las cosas pueden ser diferentes, Jesús. Pero que tú vengas a decir que vas a morir, hombre, por ahí no es el tema. En otras palabras, lo que Pedro hizo fue disque, corregir al Señor Jesús, llamándole fuertemente la atención para que desistiera de ese propósito. Pero Pedro no era consciente de que estaba obstaculizando el propósito de Dios para el Señor Jesucristo y así proveer salvación a la humanidad. Entonces es cuando el Señor Jesús le contesta, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pero Pedro, sin darse cuenta, escuche esto que le voy a decir y aquí el tema se empieza a poner muy bueno. Pedro, sin darse cuenta, empieza a hacer el trabajo de Satanás al tratar de alterar la agenda mesiánica de Jesús. En ese sentido fue que Pedro se hizo un Satanás, un adversario para el Señor. Pedro, influenciado por Satanás, sin darse cuenta, fue o jugó el papel literal de Satanás. ¿Cuál es? El de oponerse al propósito de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, upaje o piso mou Sataná, en griego. Y esta expresión se traduce, vete de mi vista, del original. En los escritos originales, no dice apártate de mí, Satanás, dice vete de mi vista, Satanás, que en un sentido literal significa ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mi adversario. Recuerde que la palabra dice en Isaías 45, 2 y 3, yo iré delante de ti. Y ese yo iré delante de ti significa que ¿quién va delante de nosotros? El mismo Dios del cielo, desarrollando y ejecutando el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Pero cuando nosotros nos hacemos adelante imponiendo nuestra voluntad, entonces nos estamos haciendo tipo de Satanás, el verdadero adversario de Dios. Es toda aquella persona que diciendo que ama a Dios, que cree en Dios y pudiendo hasta ser salvo, decide imponer su voluntad porque según esa persona ya no aguanta más su situación, ya no soporta más, no me aguanto más, cuando Dios le está diciendo aguante, tenga paciencia, agache la cabeza, espere, perdone, olvide, suelte, deje esa amargura, deje ese estado de conmiseración y de lástima, deje ese estado de pusilanimidad del alma, cobardía, falta de valor en el alma, miedo. Entonces, cuando usted decide no hacer la voluntad de Dios, sino que lleno de sus argumentos de no aguanto más, no soporto más, esto no puede ser, esto es insoportable, entonces usted toma sus decisiones propias y empieza, se hace adelante del Señor y en ese sentido se convierte en un verdadero adversario para Dios, porque el propósito de Dios al empezar a tomar usted decisiones fuera de la palabra, fuera de las escrituras, usted se constituye en el peor adversario por encima de Satanás que Dios puede tener para desarrollar el propósito de Dios en su vida. Les dije que se iba a poner bueno. Entonces, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que del original significa, vete de mi vista, Satanás, en otras palabras le está diciendo del original, ponte detrás de mí. Tú no vas adelante. Satanás, adversario, tú vas atrás. Pero toda aquella persona que se diga creyente, se sienta buena y pueda ser salvo, bautizado, vaya a una iglesia, sirva a una iglesia, etcétera, que decide hacer la voluntad propia, haciendo cosas que no son bíblicas, lleno de argumentos propios, no hay argumento que valga delante de Dios. Usted puede decir lo que quiera. Por desesperante que esté la situación, imponga su voluntad, me cuenta cómo le va. No pretenda saltarse la baranda. No deje el camino pavimentado para coger vereda. Hoy se lo digo a usted, hermano y hermana que me escucha. No deje el camino pavimentado, estrecho y trazado que le tiene Dios para coger vereda y trocha, porque por allá usted se va a encontrar demonios,
se va a encontrar chacales, se va a encontrar serpientes, se va a encontrar escorpiones que lo van a atacar, que lo van a morder, le van a causar dolor. Hoy hablé con una persona que me dijo, me largo de la casa, ¿para dónde se va? Ya hablé con mi papá y con mi mamá y están dispuestos a recibirme. Y los papás tan de malas que vinieron, de malas digo, porque confronté fue a los papás. Ustedes están maldiciendo a su hijo, lo están maldiciendo al alcahuetearle, al solidarizarse, lo están maldiciendo. Lo correcto es, ¿tiene problemas? Resuélvalos pues, mamita. Resuélvalos pues, mijo, como pueda. Pero eso es la vida, es luchar. Y no cuando usted está en un momento de desespero salir corriendo. Y esta familia son disque cristianos. ¿Cuántos principios bíblicos nosotros violamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro? Hacemos lo que se nos antoja, imponemos nuestra voluntad y de pronto el Señor le está diciendo, apártate de mi vista, Satanás, ponte detrás de mí. No has entendido que tú no vas adelante mío. Señor, tú me entiendes. Señor, tú me comprendes. No, hermanito, aquí no vengamos a manipular a Dios. A Dios se le obedece o no se le obedece. Y es como Él manda. Punto final. Usted manipula a su papá y a su mamá. Allá dándole quejas y manipula al jefe y manipula a sus hijos y los hijos pueden manipular al papá y a la mamá y entre todos nos manipulamos. Pero de Dios nadie se burla, dice la palabra que de Dios nadie se puede mofar. Así que el que quiera dejar el camino estrecho para imponer su voluntad, bien pueda, nos cuenta cómo le va. De una vez le digo, no le va a ir bien. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le dice a Pedro es, Pedro, tu lugar no es delante de mí, Pedro. Tu lugar es detrás mío. Mijo, aterrice, Pedrito. No se las venga a dar de berraco conmigo, papá. No se las venga a dar de duro conmigo, Pedrito. Hágase atrás, mijo. Apártate de mi vista, que estoy avanzando, tengo un propósito. Mi propósito final, la visión de Cristo era la cruz. Esa es mi visión, Pedrito. Y su merced se me está atravesando por delante a venirme a decir que no cumpla con ese propósito. Mi hijo, apártese, hágame el favor, hágase atrás. Tu lugar consiste en seguirme. Ese es tu lugar, Pedro. Tu lugar no consiste en venirme a decir a mí lo mal que estás pasando y las decisiones que estás tomando esperando que yo te respalde. No, Pedrito, así no es. No es así, Pedrito. Tiene que hacerse detrás. ¿Cuántos Pedros hay hoy en la actualidad? A los que quizás el Señor les tenga que decir, apártate de mi vista, Satanás. Apártate de mi vista, adversario. Porque cuando impongo mi voluntad, me constituyo en el verdadero adversario de Dios para yo ser bendecido. La situación que usted esté pasando, luche. La situación que usted esté viviendo, luche. Como lo publicamos en un artículo hace poco en nuestra página en Facebook, los invito a que entren, a que nos visiten. Se titula Alguien tiene que ceder. Tenemos que ceder, hermano. Lo que pasa es que el orgullo, la prepotencia, la altivez, porque yo me puedo ver muy sencillito y muy tierno, pero vaya y mire qué gorila soy en la casa. Lleno de altivez, de orgullo, de prepotencia que no me aguanto ni yo mismo, hermano. Ah, no, delante de los demás yo soy una maravilla de persona. No, qué persona tan agradable de tratar. Qué persona tan noble. No, señor. No es así el tema. Yo tengo que aprender a ceder si yo quiero que Dios restaure y entre a trabajar. Pero cuando yo sigo con argumentos y sigo con agresiones y sigo imponiendo mi voluntad y sigo con las excusas y sigo,
pues no espere que la restauración llegue. En cambio, el diablo le va a decir, usted ya no aguanta más. Ay, no, ya deje tirado todo, bote la toalla. Tranquilo, tranquila. Mire, hay este camino. Eso hágale un ratico que por ahí va a descansar un tiempo, oye, va a descansar un tiempo. Eso es lo que usted necesita, descansar un tiempo y va y la persona toma decisiones, hermano. Y después se lo come vivo. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, su lugar es seguirme a mí. Ese es su lugar, mi hijo, detrás mío, hágale pues. Y su lugar es seguirme a mí, el camino que yo elija, usted lo debe seguir. Su posición no es venirme a conducir a mí por el camino que usted quiere, Pedro. Así que no vengamos con manipulación a decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo no aguanto más, tú sabes que yo no soporto más esta situación X o y tú sabes que por eso yo voy a tomar esta decisión. Ay, tú me entiendes. Ajá, apártate de mí, Satanás. Y recordemos que en Mateo, capítulo 4, versículo 10, el Señor Jesucristo reprendió al diablo con estas palabras: vete, Satanás, que literalmente sería largo de aquí, Satanás. Y esta expresión sugiere la idea de una humillación para Satanás. Entonces el Señor le invita a Pedro a reconocer cuál es su lugar, el lugar de la sujeción. Ese es su lugar, Pedrito. No debe venirme a decir usted a mí cómo yo estoy haciendo las cosas, porque le voy a decir algo, mi amado. Muchas veces cuando usted está viviendo situaciones duras que se le ponen tan duras, tan difíciles, según usted tan desesperantes, cuando viene la gente y me cuenta situaciones tan duras y tan difíciles, yo no puedo dejar de pensar en lo que dice la palabra, que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Así que no vengamos a echar carreta de que es que no aguanto más. Dios conoce mi corazón. Es que ya no aguanto más esta situación en el trabajo, con mi esposo, con mis hijos, en el barrio. Ya no aguanto más esta disciplina y este trato de Dios en mi salud, en mi economía. Yo prefiero morirme, ya no aguanto más. Según usted, ¿el Señor se equivocó o está mintiendo en su palabra? Según usted. Y en ese literal, en ese supuesto no, que no aguanta más, entonces usted empieza a tomar decisiones dentro de su soberana voluntad y quizás hoy Dios a través de este devocional le está diciendo, apártate de mí, Satanás, quítate de aquí, hazte detrás mío. El Señor quizás a usted hoy a través de este devocional le está invitando a reconocer el lugar que usted, mi amada hermana, y usted, mi amado hermano, tiene para con Dios. ¿Cuál es su lugar? El de estar en sujeción a la autoridad de Dios, el de ser seguidor y discípulo, el de admitir que usted se equivoca. Ese es el lugar que a usted le corresponde. Pero cuando usted empieza a imponer su voluntad lleno de argumentos, como se lo dije a esta familia hoy, están ocupando el lugar que no les corresponde. El creyente nunca debe altercar con Dios. Tampoco se le debe adelantar a su voluntad. Usted y yo, mis amados hermanos, siempre tenemos que recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros al Señor no lo podemos mandar ni manipular. Ay, yo jamás he hecho eso. No, Pedro. Cuando ha estado usted desesperado por situaciones X o Y, las que sean, hermano. Usted puede tener una situación de economía terrible, hermano. Entonces el Señor le dice, quieto, no pida más préstamos, quieto, quieto, quieto. No, usted sale desesperado a buscar los préstamos porque según usted y sus cuentas matemáticas, eso es lo mejor. Bueno, Pedro,
Vaya y hágalo pues. Cuando usted tiene dificultades de cualquier índole en la vida, que usted siente que el horno está, como dice César, está intocable, no se puede más con ese horno, escuche mi amada y mi amado hermano. Y usted con esos argumentos de no aguanto más empieza a tomar decisiones fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, queriendo manipular a Dios, acomodando las excusas. Ay, Dios me entiende, Él sabe por qué lo hago, es solo por un tiempo. No, hermanito, olvídese de ese tema. Usted va a tener problemas. Está altercando literalmente con el Dios del cielo. Recuerde siempre quién es Él y quién es usted. No aportille el vallado haciéndose adelante. Ay, Dios mío. Todo lo que se oponga a los planes de Dios para una congregación, para el desarrollo del propósito de Dios en su vida, en cada área, literalmente se constituye en un Satanás. Y se le debe decir, apártate de mí, Satanás. Entonces, literalmente, hermano, yo le quiero invitar en esta noche a usted a pensar. Yo le quiero invitar en esta noche a meditar en este tema y a que usted piense y medite en si usted quizás está desarrollando hoy, está teniendo hoy actitudes que sin darse cuenta lo están llevando a ponerse delante del Señor y se va a terminar haciendo daño. Las personas que se dedican a levantarse en contra de su propia familia. Las personas que se dedican a levantarse en contra de su propio cónyuge. Las personas que se dedican a levantarse en contra de sus propios hijos. Las personas que se dedican a levantarse allá en su trabajo contra su jefe, así el jefe no conozca de Dios. Dios puede perfectamente estar utilizando a ese impío para tratar con usted y desarrollar un propósito con usted, para desarrollar su carácter, para fortalecer su carácter, para enseñarle a manejar ese temperamento que tiene. Recordemos que Pedro era un hombre impulsivo. Así como tuvo aciertos, tuvo grandísimos desaciertos. Tan grandes que quedaron registrados para la historia. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, nos hemos puesto por delante del Dios del cielo? No le hemos parado adelante queriendo decirle, espérate, espérate, Señor. Como en esta situación tú no me respondiste y no llegó la respuesta, pues yo entonces voy a empezar a por acá y por allí y por allí y por allí. Tenemos el caso de las mujeres que desesperadas, solteras, van y se buscan cualquier orangután, porque es que ni siquiera un gorila. Se consiguen un orangután que después les esté pegando, que después las esté tratando mal, que después les esté dando una vida de perros. Y cuántas mujeres así, por tomar decisiones equivocadas en la juventud, hermano, literalmente viven hoy un infierno. Escuchan estos devocionales, les toca a escondidas. Quisieran ir a la iglesia, no pueden. Y cuando van, van escapadas. Pero antes de conocer de Dios, antes de casarse, perdón, conocían ya de Dios. Entonces, ¿por qué no obedecieron? Porque tomaron decisiones poniéndose adelante del Señor. No esperaron. Y si usted, mujer u hombre, sueña y anhela con casarse, hombre, pues, ore al Señor por eso. Pero que sea Dios quien traiga respuesta, no usted imponiéndola.
No usted acomodando y torciendo las situaciones y forzándolas. No, hermano. Que sea usted literalmente, pero detrás del Señor siguiendo al Señor, y el Señor sabrá si abre la puerta o si no la abre. Si le tocó ser una solterona chusca, pues le tocó ser una solterona chusca. Si le tocó ser un solterón simpático, pues simpático. Eso está en manos del Dios del cielo, hermano. Pero nosotros no nos debemos adelantar cuántos problemas económicos tenemos, cuánta vergüenza hemos pasado porque vamos y conseguimos plata prestada y eso juramos y recontrajuramos, y mire, yo se la pago así, de esta manera y de esta otra, y eso es para saltar matones porque ojalá fuera para capitalizar. No, está destapando un hueco para ir a tapar un montón de huecos y después está en vergüenza por todo lado. ¿Por qué? Por hacerse adelante. Y la palabra dice es, yo iré delante de ti. Yo soy quien abre camino. Pero Pedro esto hasta este momento no lo había entendido. ¿Cuántas malas y pésimas decisiones en el hogar? Ayer le dije a una pareja, lo que ustedes están viviendo es el fruto lamentable y triste de ese dicho que dice que los hijos son los que siempre terminan pagando los platos rotos de los errores de los padres. Las malas decisiones que usted tome hoy en desespero, en emociones, etcétera, no me lo crea. ¿Quiere comprobarlo? Compruébelo. Las van a pagar sus hijos. Y a veces son muy terribles, hermano. Son muy terribles esas decisiones. Ustedes no se imaginan los casos tan terribles y tan dolorosos que yo he tenido que atender, que hasta en cárcel llegan a terminar. Y cuando uno ve, analiza el caso, la situación, la problemática de esa familia, de esa pareja, una familia invadida por el cáncer del orgullo, de la prepotencia, de la falta de perdón, de la falta de confianza, de la falta de dar el brazo a torcer, etcétera, y terminan en unas situaciones tan terribles y se da uno cuenta que empezó por cosas pequeñas, pequeñitas, pequeñitas. Es que la Biblia no juega. Cuando la Biblia dice que las zorras pequeñas son las que acaban la viña, las zorras pequeñas, las pequeñas, su amargura, esa amargura, esa amargura que usted no logra soltar, esa falta de perdón que usted no logra soltar. Ahora ese orgullo, esa prepotencia, esa soberbia que usted no logra soltar, le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro. ¿Quiere imponer su voluntad? Bueno, Pedro. Pero cuando el Señor le diga, apártate de mí, quítate de mi vista, usted se va a tener que hacer donde le corresponde. Es detrás del Señor Jesús y no adelante. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y qué triste es ver, como le dije a estos padres hoy, qué triste es ver que ustedes de tantos años de conocer de Dios les falta sabiduría y discernimiento para manejar esta situación. Que es que mi hijo tiene problemas, pues que los tenga todos los que quiera. Mire a ver mi hijo cómo los resuelve. Usted ya está muy grande, está muy viejo. Y en las pautas de crianza que hablamos el día domingo, obviamente que el tema se queda corto porque hay mucho que decir, pero le voy a decir una cosa, el día que sus hijos se casen y se vayan de la casa, bien casados y bien idos. Usted encuentra gente, hermano, que no progresa, mire, aguantan hambre, pasan necesidades, viven amargadas y amargados porque en la parte económica no ven un progreso, siempre quejándose que el esposo no trae, que no alcanza, etcétera. Pero como le dije a una persona también conocedora de Dios, usted cada que le pisan el callo del orgullo en el trabajo, renuncia y deja botado. No es que Dios no le haya bendecido, es que usted ya está muy recostado con sus hijos. Como tiene 3 hijos y los 3 chinos trabajan, entonces se da el lujo de renunciar cada que se le da la gana. Y le dije, mi señora,
El día que sus hijos se vayan, ¿usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Dejó pasar la vida, nunca cotizó a pensión. ¿De qué va a vivir? ¿Se le va a arrimar a alguno de sus hijos? Y si sus hijos se casan y las esposas mañana le dicen, qué pena, pero aquí con suegra, olvídese. Ni con suegra ni con abuela. ¿Qué va a hacer mi señora? ¿De qué va a vivir? Ay, doctor, es que en el último trabajo me trataron mal. Y siempre que está en un trabajo la tratan mal, se gana enemigos, tiene problemas, no se aguanta que le digan, que le exijan, etcétera. Y muchas veces lo que Dios está haciendo es probar el carácter, machacar el carácter de la persona porque necesita tratar con la persona, pero la persona no entiende. Entonces no se deja moldear y no se deja tratar. Ah, es que yo no me aguanto que me miren. Y así va, y van dejando tirado, porque no hay humildad en el corazón. Y terminamos tomando decisiones que nos llevan a ponernos por delante. Dios mío. Y esta situación fue la que llevó al apóstol Pedro a ser tan inconstante. Pedro tenía la tendencia a hacerse adelante. Y era inconstante, Pedrito. Y nosotros debemos ser conscientes de una cosa, hermano. Usted toma decisiones hoy. Usted dentro de su cabeza psicorrígida hace un cálculo. Aquí, aquí, allá. Probabilidades por aquí, por aquí, por allá. Le digo una cosa. Es como meterse dentro de una jaula con un león que lleva sin comer 20 días, un mes. Y usted se mete a la jaula habiendo calculado todas las posibilidades y creyendo tenerlas bajo control. ¿Cómo cree usted que le va a ir? Así es con Satanás. Usted no sabe qué encerrona el diablo le tiene. Así que lo mejor es, mis amados y mis amadas, no nos hagamos adelante. No nos hagamos adelante. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz del diablo. Y tenemos que aprender a reconocerla cuando nos habla a través de un hermano en Cristo o a través de una serpiente. Nosotros tenemos que aprender a distinguir los consejos falsos, porque aunque sea su papá y su mamá, como se lo dije hoy a este muchacho, a usted su mamá le abrió las puertas y le está haciendo un mal al recibirlo. Vaya y ponga la cara, deje tanta soberbia, deje tanto orgullo y arregle las cosas, hermano. Y a usted, señora, conociendo de Dios, pero se comporta como la más ignorante de las ignorantes, porque no entiende que está maldiciendo a su hijo. No entiende. Ay, es que pobrecito el niño, a mí no me gusta verlo sufrir. Espérese lo que lo va a ver sufrir por causa de lo que usted está haciendo. ¿Cómo nos falta a nosotros sabiduría, hermano? Y creemos muchas veces en medio de nuestras situaciones duras y difíciles que porque contamos con el patrocinio de papi y mami, lo que estamos haciendo está bien. Ay, 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 ay. Porque resulta que papi y mami también pueden estar violando la palabra de Dios. En fin, hay quienes son como Pedro, obstinados. Nada, cuando se les mete algo en la cabeza, nada se los saca de la cabeza. No hay poder humano. Como se lo dije a una persona, hermana, pero ¿cuántos trabajos usted ha tenido en los últimos 2 años y en ningún trabajo usted se aguanta? Aguántese, hermana. Aguante el trato. En todos los trabajos la queja es que la tratan mal, que la miran mal, que las amigas hablan, que las compañeras chismean de usted. A usted, mi señora, lo que tiene es un problema de orgullo y altivez.
Al que le quepa el saco que se lo ponga, porque usted es intocable. Por eso no ha progresado, por eso no ha visto la gloria de Dios en su vida financiera y en muchas otras áreas, porque usted no ha entendido que ha sido Dios quizás a través de tantas situaciones y usando gente para doblegarlo a usted, que está tan subido. Usted cree que es el más sencillo. Y del Señor Jesús, ¿qué tenemos que aprender? A no escuchar esos consejos falsos, aunque vengan de los mejores amigos, de los familiares más amados. Nunca, termino con esto diciéndole, nunca seamos un adversario para obstaculizar el que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Que jamás nadie nos tenga que decir, apártate de mí, Satanás, y menos el Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas cosas se han estado moviendo a nivel espiritual. Muchas cosas se han estado moviendo en el ambiente. Y sabemos que tú estás con nosotros, nos ayudas y nos fortaleces. Que nuestro corazón no desmaye. Que no nos dejemos confundir porque quizás el consejo ya lo tenemos allá adentro. El consejo de Satanás quizás ya lo tenemos allá adentro en el corazón y en la mente. Y ya hemos tomado decisiones y lo vamos a hacer. Yo te pido, Señor, que todo aquel que está escuchando este devocional, que recibe la palabra con mansedumbre, guárdalo. Te suplico, te imploro en esta noche que no lo entregues a una mente reprobada. En el nombre de Jesús, toda persona que esté escuchando a través de la sala, a través de nuestro canal en YouTube, en Facebook, esta enseñanza, y que reconoce en su corazón, me estoy acelerando, me estoy adelantando, pero sigo adelante porque no voy a ceder. Señor, yo te pido, guárdale. No lo entregues a una mente reprobada para que termine haciendo lo que quiera. Porque cuando nosotros, Señor, a pesar del consejo que tú nos das, seguimos empeñados en desobedecer, tú nos entregas a una mente reprobada para ser reprendidos y zarandeados por Satanás. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, abre mentes, abre corazones, trae discernimiento, quita confusión, quita tinieblas en el nombre de Jesús. Mira aquellos y aquellas que no se consolidan en su área laboral porque son intocables, orgullosos, altivos, no les pueden exigir. Los amigos, los compañeros de trabajo no pueden hablar mal de ellos porque ya quieren dejar todo tirado, porque no se aguantan. Y así los tiene el diablo, y se están pasando los años, y se están envejeciendo, y no reconocen su ceguera y la manipulación satánica de la que están siendo víctimas. Abre nuestros ojos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos estos temas preciosos que estás trayendo y estás dando. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén.